Me siento supremamente contento de presentar en esta ocasión junto con la ingeniero de sistemas Rosalba Flechas este tema que probablemente para algunos de ustedes sea un tanto insospechado. Cómo con la práctica del yogismo podemos superar los miedos o enfrentarlos o por lo menos controlarlos. Vamos a ver varios ejemplos, a ilustrar este tema mediante unos casos concretos a través de los cuales pues iremos haciendo algunas anotaciones. Recordemos que este es un tema que estamos apenas introduciendo. Ya la psicología está haciendo muy buenos aportes al respecto. Ha aclarado situaciones relacionadas con la manera de enfrentar los miedos, cómo nos afectan, cómo nos incomodan, por supuesto, cómo superarlos. Y las tradiciones de sabiduría también han hecho desde tiempos lejanos sus especiales aportes. En este caso, nos vamos a basar especialmente en la tradición de la yoga mediante la actualización que hace para esta era del Aquarius el maestre doctor Serge Reino de la Ferrier, y también con la exégesis con la cual contribuyó su discípulo predilecto a aclarar este tema, especialmente desde el punto de vista de la ñana. La ñana significa el saber y la ñana Vijnana Yoga como vía mediante la cual vamos alcanzando poco a poco la integración. Vamos entonces a compartirles pantalla con el fin de apoyarnos didácticamente para esta ocasión, y me complace darle la palabra a la ingeniera Rosalba Flechas, quien es una destacada miembro de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, a la cual pertenecen los liceos de síntesis a través del área universitaria, la UNINT, la Universidad Libre y Abierta, fundada por el doctor Ferriz en 1970 en Lima, Perú. Actualmente estamos en 18 países, en la mayoría con registro legal, en Australia, en Europa y en la mayoría de los países de América. Rosalba, para el Liceo de Síntesis es un gusto tenerte nuevamente en esta ocasión. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Edwin, muy amable por la presentación. Le doy un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen domingo tras domingo. Les recordamos que si tienen comentarios o preguntas, por favor los coloquen en el chat del Facebook. Y también para recordarles que esta presentación quedará grabada y la pueden consultar también en YouTube, en el canal de YouTube del Liceo de Síntesis de Bogotá. Bueno, tenemos
En esta primera diapositiva nos muestra una imagen, podemos observar una imagen con una concha de nácar y una preciosa perla, joya muy apetecida. Esta es una metáfora de la concha con la perla. El miedo, que es el tema que nos reúne el día de hoy, obliga a las personas a enconcharse, a encerrarse y se protegen con muchas excusas. Por ejemplo, el miedo de hablar en público. Es más fácil quedarse callado y escondido para que el mundo no sepa que tiene miedo. Este miedo hace que la persona no evolucione y generalmente no la tienen en cuenta para promocionarla. No le permiten desarrollarse, expresar sus ideas, sus potenciales, socializar. Conozco un caso de una persona que estaba muy molesta, bloqueada con este miedo. Compró libros de superación, de pánico escénico, estuvo donde psicólogos, terapias en grupo, hipnosis, técnicas de oratorio y se dio cuenta que la única manera era intentándolo. Entonces, aunque no era muy creyente, habló con el párroco de su iglesia más cercana para que le dejara leer la epístola en las misas. Al comienzo el sacerdote, cuando vio su inseguridad, le dijo que los fieles se estaban quejando porque no entendían lo que él leía. Pero vio el deseo de esta persona, el deseo grande de superación, que dejó que lo intentara una y otra vez en las misas entre semana. Y poco a poco fue tomando más confianza, hasta que después de muchos intentos ya podía hacerlo en las misas de los domingos. Hoy en día es un gran conferencista. Luchó intensamente por vencer el miedo. Entonces, a su gran deseo de superación, pudo mostrar la dimensión de su gran potencial, su perla. Esta perla, Rosalba, y bueno, un saludo a todos los que en este momento ya han entrado a esta presentación, es una metáfora, es un símbolo que incluso está presente en los textos del Nuevo Testamento, por toda la riqueza de significados que tiene. En esta ocasión, pues la hemos elegido porque muchas veces no nos percatamos de esa perla que tenemos todos los seres humanos, que viene a representar en uno de sus significados ese potencial de vida que podemos expresar para ayudar a los demás en su evolución, en su comportamiento, en sus relaciones, empezando por supuesto en familia, con los compañeros de clase o de trabajo. Y la concha también va a representar la manera como nos interna, o sea, nos metemos en nosotros mismos, nos metemos a nosotros mismos, prácticamente generamos una coraza que no es necesariamente física, sino más bien de tipo emocional, de tipo intelectual, donde o no nos mostramos tal como somos, o tímidamente mostramos algunos aspectos y difícilmente a veces permitimos que entren las emociones, los aportes de las personas que nos rodean
como acaba de narrarnos Rosalba, pues esta persona logró, gracias a todo ese esfuerzo, superar el miedo de hablar en público y entonces permitió que un aspecto de esa perla, de ese potencial, pudiera proyectarse para beneficio de los demás. Por eso lo hemos escogido para iniciar esta presentación en la cual vamos a continuar viendo el mecanismo de evolución, por qué tenemos miedos, una de las razones por las cuales eh, nos aparecen estos miedos. Vamos a hacer referencia también al importante ejemplo de este grupo de jóvenes que vivieron durante 72 días el impacto del accidente del avión en los Andes chilenos. También un ejemplo muy interesante de un psicólogo, la pera y el gusano, esa asociación. eh, Superamos mucho los miedos al ir creciendo y finalmente vamos a ir viendo unas conclusiones respecto a cómo aplicar el yojismo. El yojismo es la yoga puesta en doctrina, es la yoga explicada. El yojismo es una manera mediante la cual se dan una serie de indicaciones para ir practicando la yoga de acuerdo con la mentalidad de nuestra época y así entonces estaremos finalizando. Recordamos que pueden ustedes hacer sus aportes, sus preguntas, comentar brevemente sus experiencias aquí en el canal de Facebook y a partir de mañana en el canal de YouTube. Brevemente, porque también este es un tema muy amplio, muy complejo, muy profundo, que exige prácticamente varios cursos, tenemos la gráfica que nos presenta el doctor Reino de la Ferrier en los grandes mensajes. Aquí hemos hecho una abstracción de esa gráfica en la cual vemos en su lado izquierdo la línea descendente de involución. Algo involuciona, algo se manifiesta, en este caso sería el espíritu de cada uno de nosotros que emana de el absoluto, emana del todo nada y entra en este mundo manifestado poco a poco densificándose esa vibración inicial muy sutil se va poco a poco densificando hasta llegar en su descenso al mundo mineral. Ahí prácticamente es como si se detuviera y empieza el proceso evolutivo a través de el vegetal, luego en el animal y enseguida pasa a la cadena humana. Al pasar a la cadena humana, ese proceso involutivo ha sido inteligente, aunque inconsciente. Ese proceso involutivo no tiene conciencia, tiene inteligencia como la tiene la manera como se organiza el mineral, la manera también como se reproduce el vegetal, es inconsciente como lo son los animales, aunque ellos tienen una gran inteligencia. Hoy en día la ciencia lo ha demostrado. Y luego finalmente, pues empieza a entrar ese proceso en la cadena humana, en donde al comienzo el ser humano continúa siendo inteligente, mas sin embargo inconsciente.
Entonces, llega un momento que vamos a ver ahora en que ese proceso requiere que el ser humano detecte los aspectos sombríos de su inconsciente, detecte que tiene una falsa personalidad que le genera una cantidad de grandes inconvenientes, hasta que finalmente, poco a poco, va constituyendo su verdadera personalidad junto con el desenvolvimiento de su individualidad real. Rosalba. Em, bueno, la diapositiva que estamos viendo nos muestra el grupo de estudiantes que vivieron la experiencia del avión que se cayó allá en las montañas cubiertas de nieve y que estuvieron perdidos durante 72 días. Esto fue en 1972. Hace algunas semanas salió la nueva película que se llama La Sociedad de la Nieve y ya han hecho varias películas, han escrito varios libros sobre esta experiencia que estos jóvenes vivieron y escuchando a los sobrevivientes, porque los han entrevistado muchísimo, dicen que fue una gran experiencia en su vida. Eran muchachos muy jóvenes, algunos en secundaria, dependían totalmente de sus familias, no tenían responsabilidades ni obligaciones, jugaban rugby, pues era el deporte que les gustaba. Cuando se cayó el avión, estaban seguros que a los pocos días los iban a rescatar, pero se enteraron por la radio que en estas condiciones, con temperaturas bajísimas y sin comida adicional, pues se les sumaba la avalancha de nieve que los sepultó. Era muy difícil sobrevivir y escucharon que los rescatistas habían desistido de buscarlos. Dicen ellos que sintieron mucho miedo y entendieron que antes estaban acostumbrados a que otras personas decidieran por ellos y en ese momento les tocó a ellos mismos decidir por su vida y la de sus compañeros. Les tocó asumir esa responsabilidad. Y comenzaron a organizarse. Se distribuyeron tareas que todos cumplían con gran disciplina. Se volvieron muy recursivos. Por ejemplo, inventaron cobijas con materiales de las sillas del avión que cosían con hilos de cobre de los cables. Esto no solo los mantenía ocupados, sino que comenzaron a luchar por el trabajo en equipo. Su único objetivo era la supervivencia. Y cuenta uno de ellos que ha llegado a tener muchas empresas que cuando está organizando su grupo de trabajo, piensa que le gustaría tener un equipo como el de sus compañeros del avión, porque a pesar del miedo, lograron salir adelante y vencer todas las dificultades. Lo que les permitió superar el miedo fue su actitud positiva y toda dificultad era un motivo para vencerse a sí mismo. Sí, Rosalba, este es un ejemplo realmente significativo. Es un ejemplo que nos muestra muy a las claras cómo el ser humano, ante una eventualidad de este nivel, que fue supremamente impactante, logró organizarse y empezó por superar lo que ellos comentaron,
Últimamente han salido muchísimas entrevistas a varios de los sobrevivientes en YouTube que ustedes pueden revisar y empezaron en su nivel en su nivel de mentalidad, en su nivel evolutivo, empezaron a someter o a controlar lo que podríamos llamar su personalidad falsa. Tuvieron un líder, afortunadamente, que ayudó a organizarlos, pero sobre todo ese líder les imprimía, junto con otros compañeros, una actitud supremamente positiva frente a los miedos, a la eventualidad y a la permanente situación de riesgo en la cual estaban viviendo. Entonces eso hizo que de alguna manera en este nivel de entendimiento de las cosas, todos se hubiesen ayudado y fue así como en cada uno fue surgiendo, así hubiese sido de manera incipiente, una personalidad más real y junto una individualidad. No permitían que ningún obstáculo los afectara. Su única actitud era la de resolver la situación día a día, momento a momento, y finalmente lograr sobrevivir. Y lo hicieron, lo lograron. Entonces es muy interesante si uno observa la película recientemente estrenada, observa estas serie de entrevistas, porque un poco más allá de las apariencias que están relatando los sobrevivientes, hay un contenido psicológico supremamente espiritual de fondo, una verdadera espiritualidad que se vivía a diario en las actitudes, en el compañerismo, en los detalles de recursividad al que lograron y finalmente vencieron. Lograron vencer varias de sus sombras del inconsciente. eh, Parece que no se quejaban, no se lamentaban. eh, Hay algo muy interesante que también dicen que no se peleaban entre ellos. Había a veces discusiones, pero no pasaban a mayores. Entonces, finalmente se logró crear una solidaridad, un compañerismo y muchísima cooperación, que son valores y virtudes que constituyen justamente el sentido de espiritualidad propio de esta era del Aquarius y que nos enseña justamente el yoguismo. ¿Queremos atrevernos? ¿Queremos atrevernos a salir de nuestros miedos? ¿Queremos atrevernos a conquistarlos? Por lo menos inicialmente a identificarlos. Salir de esa concha, como nos muestra aquí la gráfica. Este personaje está rompiendo el muro que lo encierra y lo detiene porque le impide desarrollarse a sí mismo, desarrollar todo ese potencial tan especial que todo ser humano tenemos. Es muy interesante el hecho de poder estar abriéndonos a otras posibilidades, conocer otros ideales, conocer enfoques distintos, ya sea a través del arte, de la ciencia, de la filosofía, de la misma didáctica. La ciencia hoy en día está replanteando mucho
de sus paradigmas, especialmente el paradigma positivista. Ya hay nuevos paradigmas. En educación también con frecuencia surgen nuevos paradigmas, nuevos enfoques, nuevas maneras de entender, nuevas maneras de acercarse al entendimiento de la realidad externa y la realidad que somos. Porque también estos muros es importante irlos abriendo con el fin de que volteemos nuestra mirada a nosotros mismos. Una cultura que desafortunadamente no tenemos, pero que empieza a fomentarse, aprender a mirarnos a nosotros mismos, a observarnos, observar cómo son nuestras reacciones frente a diferentes situaciones, frente a diferentes relaciones con las personas que nos rodean, con los animales, con la misma naturaleza, y ahí justamente es que nos podemos dar cuenta de las clases de miedo que tenemos. Obviamente hay el miedo instintivo, el miedo que nos defiende de caer en un abismo o de quemarnos con el fuego o de electrocutarnos, miedo que nos aportan nuestros padres. No vayas a colocar los dedos en el enchufe porque gravísimo, te muestran casos seguramente. Entonces ese es el miedo instintivo, pero también estamos llenos de miedos emocionales, muchos miedos emocionales que se manifiestan o se traducen en timidez o en ocasiones en decir mentiras para tapar el miedo, no poder expresar abierta y naturalmente una emoción o una experiencia que hemos vivido. Tantas películas que hoy en día se han hecho precisamente mostrando el problema tan terrible que puede llegar a ser el hecho de esconder una verdad por años a familiares o a la pareja o a los hijos, que por supuesto nos hacen vivir muchas veces infiernos, situaciones muy inconvenientes y hasta nos pueden llegar a enfermar. Rosalba. Gracias, Edwin. Pensando en esta diapositiva, me viene a la mente aquí cerca, en una estación del Transmilenio, nos encontramos todos los días a un señor que le tocó trabajar intensamente en sí mismo para poder cambiar ese chip, para cambiar de nivel, para atreverse. Y es que antes de la pandemia trabajaba en una oficina con jefes, compañeros, cumpliendo horarios muy estrictos. Y llegó el COVID y se quedó sin empleo. Entró en pánico, cuenta él. Entonces su abuelita le enseñó a hacer arepas y se atrevió a salir de su concha, de esa zona de confort que tenía. Hoy en día vende unas deliciosas arepas en la mañana y en la noche y pues dice que tiene mucho más tiempo para compartir con su familia. La familia se unió para ayudarlo. Eso es algo muy importante porque empezaron a trabajar en equipo. Y es que trabajar en equipo ayuda no solo a liberar ese miedo, sino a buscar nuevas oportunidades, o sea, a mirar por la ventanita. Sí, Rosalba. Esta gráfica que tenemos aquí, eso que tú comentas es interesantísimo y seguramente todos conocemos de estas importantes historias
de personas que han podido superarse y han ayudado a superar a otros. En esta fotografía tenemos al líder o a uno de los líderes antropólogos y arqueólogos de este proyecto en Sudáfrica que permitió descubrir un sistema de cuevas en donde ellos encontraron lo que hoy en día se denomina un antecesor del ser humano, del Homo sapiens, conocido como el Homo naledi. Es interesantísimo lo de que descubrieron, no tenemos tiempo para verlo, tampoco se trata hoy del tema, pero sí nos llevó a una reflexión observando todo este proceso muy interesante, porque la cueva también hace parte íntima de los seres humanos. Hoy no vivimos en cuevas, pero a semejanza de una cueva tenemos nuestras casas, nuestros lugares de habitación, los apartamentos, en donde indudablemente estamos protegidos de las inclemencias del clima, tenemos conectados una serie de servicios. En aquella época, muchas de estas cuevas servían también de lugar para que descansaran los ancestros ya fallecidos, eran lugares también en ocasiones para realizar rituales, como si fuese una especie de entrada nuevamente, de manera simbólica, al útero materno, o en este caso, una semejanza con el útero de nuestra madre tierra. Pero hay veces también que, como la perla, la cueva es como una concha y nos encerramos. Yo conozco muchos casos de situaciones de personas en que se les dificulta mucho el poder expresarse de una o de otra manera. Conocí también el caso de un señor que trabajaba en una importantísima empresa aquí en Bogotá y todos los días que yo iba a esa empresa, que tenía que pasar frente a su escritorio, no hacía más que quejarse de que estaba supremamente incómodo trabajando allí, pero no tenía facilidad, no tenía la fuerza, no tenía la capacidad de retirarse, de cambiar de ambiente laboral. Y eso pasa mucho, desafortunadamente. Pero si nosotros vamos estudiando algunos de los aportes que hace hoy en día la psicología y especialmente vamos aplicando los aportes que nos ofrece el yogismo, podemos hacerlo y, digamos, ganar tiempo, porque a veces estos procesos pueden durar mucho tiempo, y en cambio de que duren 10 años o 5, puede ser cuestión incluso de minutos. En un minuto uno puede resolver una situación de este carácter muy difícil. Bien, este es un psicólogo y psiquiatra escocés, Mauricio Nicol, lo hemos traído en esta ocasión. Es un autor al cual hace referencia el maestre doctor Reino de la Ferrier, y presenta un caso muy interesante, que es el de la pera y el gusano. Voy a leerles un pequeño párrafo de lo que él comenta y la interesante asociación que él hace al respecto. Dice: casi todas nuestras asociaciones se producen de manera involuntaria.
esto hay que subrayarlo, se producen involuntariamente. Las que se producen voluntariamente y las asociaciones de orden superior que se establecen en nosotros en relación con las ideas del trabajo. Examinemos estas tres categorías una tras otra. Vamos solamente a referirnos a la primera. Estas son las asociaciones involuntarias, suceden sencillamente debido a las circunstancias. Claro, esa circunstancia puede suceder cuando estamos muy pequeños, de lo cual es más difícil darnos cuenta, a no ser que ya creciendo empecemos a esculcar en nosotros mismos y podamos aclarar esa experiencia. Por ejemplo, cuando era niño, mientras estaba comiéndome una pera, un horrible gusano salió de la fruta. ¿Se imaginan ustedes? Eso seguramente nos ha pasado. La pera, su sabor, olor, forma, etcétera, se ponen en relación con el horrible gusano. Simplemente debido a que las dos cosas sucedieron al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hace la emoción y qué hace nuestra mente inferior? Asocia inmediatamente la pera con este animalito. Así se establece una asociación entre estas dos cosas, una agradable, pues la rica y deliciosa fruta, y la otra desagradable, que aparezca un gusanito. Si la misma experiencia sucede otra vez, es probable que nunca se gustará mucho de las peras, y ello se deberá enteramente a la vía de asociaciones establecida involuntariamente en nuestro mecanismo, en nuestra manera muchas veces inconsciente o maquinal de vivir. El objeto pera se anunciará automáticamente, se asociará automáticamente al objeto gusano. Pera la identifico con el gusano. O, si no, al oír la palabra pera, inmediatamente nuestra mente agregará la palabra gusano. O más estrictamente, la vista de una pera pondrá un rollo en movimiento que pondrá en marcha automáticamente a otro rollo en el cual está grabado el recurso del gusano. Lo importante es que todo es mecánico, un trocito de mecanismo, y esto se formó involuntariamente. Solo agregaré aquí que muchas enfermedades, y esto es bien importante resaltarlo, muchas enfermedades son debidas a asociaciones involuntarias que se han hecho habituales. Bueno, es un tema para que lo estudiemos, ojalá lo profundicemos, nos demos cuenta de las asociaciones completamente inútiles que a veces hemos establecido. Este señor, este psicólogo escocés, nos lo presenta a través de una experiencia que vivió de niño, pero ¿cuántas veces juzgamos a una persona por una asociación involuntaria? Asociamos una cantidad de situaciones con situaciones involuntarias y ya las calificamos, inmediatamente las rechazamos, inmediatamente las negamos, y bueno, todo ello nos puede llevar a generar una fuerte e incómoda enfermedad. Entonces tenemos aquí también una metáfora que ha sido utilizada desde tiempos inmemoriales por las tradiciones de sabiduría,
que es la máscara. La personalidad falsa generalmente está asociada con la máscara. ¿Por qué? Porque día a día, diariamente, nos ponemos máscaras. Mostramos un rostro muy lindo, muy agradable, muy simpático cuando nos conviene, pero inmediatamente nuestro rostro cambia cuando estamos miedosos o cuando estamos agresivos, y esas son las máscaras de nuestra falsa personalidad. También a veces esas máscaras están se están presentando cuando asumimos situaciones de carácter puramente aparente. ¿Cómo es tu apariencia? ¿Cuántas personas hoy en día enfermas o muchas veces han fallecido por una falsa idea de querer presentarse aparentemente más bonitas y van al quirófano a una cirugía estética que no necesitaban por cuestiones de verdadera salud, sino puramente por vanidad? Entonces, ahí hay una cantidad de ejemplos de situaciones que tenemos que nosotros estar entonces permanentemente auto-observándonos con el fin de detectar en qué momento o en qué momentos estamos asumiendo todos estos roles. La mamá que sobreprotege a los hijos, el papá que cela extremadamente a la esposa, eh, papá o mamá que vive diciéndole a los niños, no haga esto, no haga aquello, no se vista así, esto no, esto cómo se le ocurre. Es decir, permanentemente les están negando sus posibilidades. Eso, al interior del yojismo, más bien se cultiva para que aprendamos a ser personas que favorezcamos la expresión natural, espontánea de la otra persona y les ayudemos justamente a evolucionar. Entonces, el ser humano, que generalmente no se conoce, no nos conocemos, tenemos que aprender a crear una cultura en familia, en el colegio, en la escuela, donde aprendamos los seres humanos a conocer quiénes realmente somos. Estamos constituidos por una personalidad falsa que en la medida en que se va trabajando permite que surja la personalidad real, y con esta indudablemente construyamos la fuerza de la individualidad verdadera. Rosalba. Gracias, Edwin. Respecto a la diapositiva de la máscara, sí, realmente es que esa máscara no deja que nos presentemos como realmente somos, ¿sí? Por eso hay que salir de la rutina, hay que estar innovando permanentemente, porque estos métodos ayudan a que nos encontremos a nosotros mismos. Por ejemplo, aprender otro idioma de manera fluida. Recuerdo que el maestre David Juan Ferriz Olivares le proponía a los hispanos en Nueva York que no solo hablaran un buen inglés, sino un inglés culto, porque les iba a abrir nuevas y mejores puertas. Muchas personas, por ejemplo, quieren estudiar un instrumento musical, pero el día a día y la rutina por eso lo van dejando en un segundo plano. Estos cambios abren la posibilidad de un nuevo estilo de vida, exigen disciplina, aplicar un método y relacionarse con otro entorno.
Eso, pues, te quería aportar que realmente me parece bien importante. Y respecto a la diapositiva que tenemos aquí de la niña, la estudiante, sí, realmente en la medida que crecemos se superan muchos miedos. ¿Por qué? Porque se toma más confianza de sí mismo. Por ejemplo, optar por una profesión que realmente le guste a la persona y no aquella que le impone la familia o la sociedad. Muchas veces la familia le interesa que sus hijos escojan una profesión que les dé harto dinero y la persona se gradúa dándole gusto a su familia, pero entonces empiezan a salirle miedos porque él tenía otra vocación y no se siente seguro. ¿Será que sí puedo surgir? Y cuando se va de la casa, ¿será que puedo sobrevivir solo? Y si se casa y tiene hijos, todo esto que es desconocido le genera muchos temores. Me haces recordar, Rosalba, cuando estaba dictando la cátedra de epistemología en la Universidad Javeriana a los arquitectos, Ajá. conocí una niña que ya había llegado a noveno semestre en ingeniería y en ese momento estaba en mi clase, se había cambiado a arquitectura. Imagínense ustedes, de 9 semestres de ingeniería se acababa de cambiar a estudiar arquitectura. Qué Y a mí me valiente. llamó la atención y por supuesto le dije que habláramos, que me gustaría conocer un poco su caso. Su familia le había impuesto que estudiara ingeniería. Y ella, semana tras semana, mes tras mes, luchaba, se sentía supremamente mal. Antes no se enfermó porque el inconsciente cuando se siente así de frustrado, pues genera naturalmente enfermedades porque es una manera como psicomatiza, es una psicomatización de la frustración emocional que se vive. Entonces, bueno, hablamos, la felicité y le dije que iba a hablar con las directivas de la universidad para que le hiciéramos una estatua en honor a esa importantísima decisión. Pero fijémonos este caso, le tardó 9 semestres en decidirse y en fortalecerse para tomar la decisión y enfrentar a su familia. Casos se ven Mm, similares en que la persona allá en el fondo tiene que revelarse. Muchos de los libros que escribió Carl Gustav Jung, el psicólogo y psiquiatra suizo, van orientados en este sentido cuando él interpretaba los sueños de los pacientes y en los sueños justamente se revelaba a través de imágenes una serie de represiones, de frustraciones, de incompatibilidades. En otra ocasión tuve una alumna en un curso de introducción a la cosmobiología, que ella era católica, apostólica y romana, y vivía sintiéndose muy mal porque decía, bueno, aquí en mi parroquia, la iglesia, no me deja, no me permite estudiar cosmobiología, pero a mí me encanta estudiar el símbolo de la astrología, que hace parte de la cosmobiología, me encanta, me siento muy satisfecha. Y entonces ella vivía en ese dilema, no sé finalmente cómo lo pudo resolver, si fue que lo resolvió, pero casos permanentemente se dan, Rosalba. excelente. Bueno, llegamos entonces, después de este prácticamente preámbulo, una introducción, un asomarnos apenas al tema de los miedos, de la falsa personalidad, cómo entonces el yojismo nos instruye
nos instruye para poder abordar el tema de los miedos. El yojismo es muy amplio. Hemos presentado en anteriores ocasiones algunas de las indicaciones que presenta el maestre doctor Reino de la Ferrier sobre el yojismo. En una ocasión presentamos cómo el yojismo es un estudio concreto, Entonces, es muy extraño porque fijémonos el problema de las asociaciones. Cuando el maestre de la Ferrier propone que el yojismo es un estudio concreto, la mayoría pensamos en estudiar un libro, en estudiar yojismo, en estudiar un área del conocimiento, pero generalmente, sería interesante hacer la encuesta, generalmente no se nos ocurre que siendo el yojismo un estudio concreto, estudiemos nuestras emociones y observemos nuestros miedos. Esa cultura, repito, todavía no la tenemos instaurada en nuestra sociedad. Comencemos. Y justamente es una oportunidad para invitar a todos a que vayamos poco a poco proponiendo construir esta cultura de la observación de nosotros mismos, de nuestras emociones y detectar los miedos que tengamos a través de las reacciones que tenemos, de los comportamientos, de lo que muchas veces nos negamos o le negamos a otro. Entonces, dentro del amplio campo de la yoga, el yogismo tiene en cuenta uno de los angas. Los angas son 8, son las disciplinas libremente consentidas que se propone que se practiquen en todas las vías de la yoga, y el primero de estos angas es el yama. Entonces vamos a ubicarnos en el yama. Aquí hay una interesantísima reproducción de una artista que, bueno, desde hace muchos años me gusta mucho por la temática con la que trata aspectos de la vida cotidiana. Ella se proyecta mucho hacia un estilo de carácter un poco románico, gótico. Y tenemos aquí el caso de este cuadro que ella lo llamó Advertencia. Una anciana, podría ser también el arquetipo de la bruja, así como Carl Gustav Jung ubicó varios arquetipos en el ser humano, entre ellos el de la sombra, las sombras del inconsciente. También está la anciana sabia, el viejo sabio, el ánimas y el animus, el héroe, y así varios arquetipos. Esta bruja, que puede ser en un momento dado, o esta anciana que aparece en muchas ocasiones en nuestros sueños, le está advirtiendo a la niña de algo, que bien puede ser un aspecto de nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente a veces también nos hace una serie de llamados, de advertencias, para que nos demos cuenta en lo que llamamos ponerle atención a nuestra voz interior, pero desafortunadamente también muchas veces no le damos la importancia necesaria. Esta niña que les contaba, 9 años en ingeniería, y sí, oía su voz interior, pero no tenía la fuerza, la capacidad para superarla. Pero el inconsciente se lo estaba clamando diariamente. Muy bien. Entonces, la idea con el llama es aprender a despejar, sanear,
también cómo no matamos precisamente la vida que nos ha sido dada, la vida del organismo, la vida de nuestro cuerpo, la vida de nuestras emociones, la vida de nuestra mente. Entonces, indudablemente, el hecho de no matar esas posibilidades la podemos trabajar en función de permitirnos y permitirle a las personas con las cuales compartimos evolucionar. Entonces, iniciarse en el yogismo es evolucionar conscientemente, ¿sí? A través de los sanghas, a través de las disciplinas libremente consentidas, empezando por la primera, vamos a invitarles a todos a que empecemos por aplicar la observación. No es nada difícil, pero también tenemos que entrenarnos en aprender a observarnos a nosotros mismos, lo que sucede a nuestro alrededor, lo que generamos a nuestro alrededor, mirar si queremos explorar algo y no nos atrevemos, qué tanto estamos observando las reacciones de nuestro organismo permanentemente expresa lo que el inconsciente nos está advirtiendo, qué tanto accedemos a otra dimensión de nuestro ser y así abordar eh, temas que muchas veces queremos, pero no nos atrevemos a emprender. Eh, por eso también el maestre doctor David Juan Ferris Olivares nos invitaba con bastante frecuencia a que fuéramos autodidactas. Es decir, queremos abordar un tema, no siempre hay tiempo para entrar a una universidad, tomar un curso, entonces podemos hacerlo de manera autodidacta. Lo ideal sería que lo hiciéramos en grupo o si no, pues solitos, emprendemos el estudio de un tema, nos organizamos, organizamos un método de estudio y empezamos de cero. En mi caso lo hice cuando comencé hace varios años a estudiar la cosmobiología. Tenía sí grupo de compañeros y en ocasiones lo hacía por mi propia cuenta. Compré libros de astronomía, en esa época no existía el internet. Compré libros de astrología, estudiaba, digamos, a conciencia, a fondo, no pasaba página sin entender algo bien. De lo contrario, no me sentía satisfecho. Tengo aquí para compartirles una propuesta. No tiene que ser esta. Ustedes pueden escoger lo que quieran, pero como ejemplo, podemos empezar por observar detenidamente a un animal. Si tenemos una mascota o si el vecino tiene una mascota. Entonces empezamos por observar detenidamente a un animalito y vamos a observar en él qué tiene ese animalito que pueda haber en nosotros. Hay cosas muy similares del ser humano con los animalitos. Luego vamos tratando de entenderlo como animal. Es decir, es inconsciente y totalmente instintivo, pero muy inteligente, muy inteligente. El hecho de que sea inconsciente e instintivo no significa que no sea inteligente. Y vamos entonces observando que él es una manifestación de la vida. Eso es lo que nos está enseñando el yogismo.
Es decir, está en evolución, este animalito está en su proceso evolutivo. Y entonces procuramos tratarlo como es, no como si fuera una persona humana, porque ahora les ha dado a los seres humanos tratar los animalitos como una persona. Entonces eso, pues, no estoy de acuerdo para nada con eso. Y en un momento dado también podemos tomar cierta distancia para relacionarnos con él objetivamente. Este ejemplo que pongo con el animalito lo podemos hacer con una persona cercana. A veces también lo podemos hacer con nosotros mismos. Podemos hacerlo con un libro, con un tema. Lo podemos hacer, por supuesto, también con las frutas que más nos gustan y así sucesivamente. Es, digamos, una manera de empezar a practicar el yogismo en cuanto al llama se refiere. Bien, entonces, continuando ya esta diapositiva para terminar, Rosalba, ¿quieres tomar la palabra? Sí, Edwin, muchas gracias. Estaba pensando respecto al llama, pues, está muy relacionado, nos recomienda el no matar. También es el no matar los deseos de superación, no matar las metas, los sueños, el potencial que tienen las personas. Una persona que le ayuda a su pareja, por ejemplo, a surgir porque creó una empresa para ayudar a las mascotas, que se abre a nuevas posibilidades y no hacerla desistir de ese sueño y no empezarla a criticar, a decirle que pueden haber aspectos positivos y aspectos negativos, que de pronto se va a alejar de la familia, en fin, no, sino es unidos juntos a trabajar en una nueva, en una nueva empresa, en un nuevo sueño. Mm, Por ejemplo, también un ejemplo es, conocemos a una familia que adoptó un niño y siempre le ocultaron al niño esta verdad. ¿Por qué? Porque les daba miedo de que el niño se sintiera mal de haber nacido en otro ambiente, o porque en el colegio el niño iba a ser objeto de bullying, o porque lo peor, el niño iba a querer cuando llegara adulto ir a conocer a su familia biológica. Pero lo peor es que a este niño le exigían y lo castigaban cuando el niño decía mentiras. Imagine, Edwin. Pensaban una cosa y hacían otra. O sea, estaban viviendo una contradicción. Y es que ese querer ocultar esa verdad también lo hacían por ignorancia, porque hubieran podido hablar con un psicólogo, hubieran podido hablar, preguntarle a si son católicos a un sacerdote, eh, y no de pronto llevar al niño a creer una cosa cuando estaba viviendo otra. Eso, no sé qué pasaría, hace mucho tiempo que me alejé de esa familia, pero no sé, seguramente el niño ya de adulto seguramente empieza a atar cabos y seguramente que él mismo va a descubrir la verdad y va a ser algo supremamente incómodo y seguro se va a querer alejar de su familia adoptiva, en fin. Entonces, lo importante de buscar la verdad, de buscar ayuda para superar esos miedos. Muy interesante, Rosalba. Y sí, ahí podíamos quedarnos narrando situaciones similares, pero fijémonos todas las consecuencias que puede traer una situación de estas solo por ignorancia.
Es decir, nuestra ignorancia no es porque nos hemos aprendido de memoria una enciclopedia, hemos ido a la universidad a tomar muchos cursos, nos hemos graduado y posgraduado. Nuestra ignorancia comienza con la personalidad falsa, con la pereza, cuando negamos una verdad, como lo acaba de relatar Rosalba, y así sucesivamente. Entonces, nuestra falsa personalidad está constituida por la queja, cuando nos acostumbramos a quejarnos, a asumir el rol de víctimas, a ser caprichosos, a hablar, por ejemplo, de manera cínica, punzante, a ser agresivos, a descontrolarnos cuando en el desayuno no tenemos el pan que nos gusta todos los días porque se acabó y no se compró desde el día anterior. Es decir, una cantidad de nimiedades que constituyen también lo que se conoce como el zodíaco mental, toda esa serie de limitaciones que somos, de las cuales no somos conscientes, pero que podemos ir poco a poco detectando. Por eso, para ustedes puede parecer extraño que propongamos empezar por la práctica del yama, ya que el yama, que significa abstinencias, es una disciplina, repito, libremente consentida, lo que nos propone es una limpieza orgánica y emocional. Anoche, pensando en la presentación de hoy, me imaginaba una ventana, puede ser la ventana del automóvil, está lloviendo fuertemente. Si los parabrisas no están funcionando, no vamos a ver. Y es un riesgo total el seguir andando por la carretera y nos podemos estrellar. Internamente, ese vidrio también puede estar empañado, entonces hay que limpiarlo. De la misma manera, tenemos que limpiar nuestro organismo y despejar nuestro vehículo emocional. De lo contrario, es muy difícil poder abordar el yojismo y entrar en este proceso de evolución consciente, porque si nuestros vehículos están empañados, si nuestros vehículos tienen cierto grado de contaminación, pues es mucho más difícil. Hay que despejar la mente. El cigarrillo, por ejemplo, lleva a que las personas, sin darse cuenta, generen una mentalidad mucho más densa, más negativa, ¿sí? Empiezan a hablar generalmente en toda conversación de noticias negativas o empiezan a hablar mal de otros, de la vecina, del vecino, de la amiga, ¿no? Todas esas nimiedades. ¿Por qué? Porque la mente no está limpia, el organismo no está eh, trabajado para ser purificado. Aquí en esta gráfica, que adicionalmente a la presentación que queda grabada, la vamos a poner en los canales de Facebook y de YouTube para que ustedes la puedan observar con más detenimiento. Tenemos una propuesta en el aspecto orgánico y en el aspecto emocional. Entonces, cómo al darnos cuenta de nosotros mismos y querer naturalmente crear, ayudar a los demás, surgir, poder ir construyendo la edad de oro esperada, contribuir voluntariamente a construir una sociedad mejor. Vivimos quejándonos de la situación actual, pero muy poquitas personas hacen algo realmente, verdaderamente eficiente.
Hay hoy en día muchos grupos de voluntariado que están ayudando a los animalitos. Ahora con los incendios que tuvimos en Bogotá, bueno, y aquí cerca, vimos cómo las personas se organizaron de manera muy solidaria con los bomberos, los policías y los soldados que estuvieron ayudando a apagar el incendio. Cómo la sociedad se organizó positivamente con los helicópteros también para ayudar a apagar estos incendios, que parece ser que en gran parte fueron ocasionados por manos criminales. Ya hay personas que han sido encontradas con este problema, con este inconveniente, están presas, están siendo llevadas ante el juez porque es impensable realmente que a alguien se le ocurra de esa manera tan agresiva y violenta prenderle fuego a una montaña, con todas las implicaciones que ello trae. Entonces, empecemos a ayudarnos a nosotros mismos, porque llegó la época, definitivamente llegó la época en que el ser humano quiere aprender a superarse. Y el yojismo aporta muy importantes y eficientes métodos para comenzarlo a hacer exento completamente de dogmas, que eso es lo más importante que tenemos que estar recalcando, que la enseñanza de los maestres y la enseñanza que lleva a ustedes el liceo de síntesis es completamente exenta de dogmatismos. Más bien, invitamos a estudiar, invitamos a investigar, invitamos a que construyamos criterio para poder ayudarnos y poder contribuir a esta evolución consciente, permitiendo que los seres también evolucionen. Bien, entonces, un gusto haberles compartido esta introducción. Rosalba, si tú quieres tomar la palabra, si has tenido oportunidad de mirar el Facebook. Estaba justamente mirando, sí, tenemos saludos muy especiales de muchas ciudades de Colombia. Hay personas que se conectaron desde Bolivia, desde Perú. Un saludo para todos los que nos están acompañando. Em, sí, yo también quería pues hacer una recomendación respecto al llama y es alimentarnos bien. Alimentarnos bien y saludable no solo aporta salud al organismo, sino que contribuye a que las personas se sientan mejor, que tengan mejor energía, mejores resultados en su mente, van a tener muy buenas ideas, muy buenos éxitos en su profesión. Las relaciones a nivel familiar y a nivel de trabajo, pues las personas son más calmadas, más alegres, con más armonía, con mucho deseo de ayudar a los demás, porque tienen mucha coherencia en sus actos, entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. Entonces es importante también alimentarnos de una manera muy saludable, tal como lo recomienda el llama, ¿no? El no matar. Sí, Rosalba, y también un saludo a todas las personas que en estos próximos días van a estar viendo esta presentación. Les invitamos a que nos den me gusta, hacer sus comentarios en los dos canales, presentar sus propuestas, y si quieren profundizar en el tema, nos pueden, por supuesto, contactar. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Que estén muy bien. Feliz domingo. Gracias.